A veces la vida no avisa. A veces no te pregunta si estás listo. Solo te empuja, como empuja el viento seco cuando baja de los cerros y se mete hasta los huesos. Yo me llamo Tomás Herrera y durante meses aprendí a caminar con el corazón partido, con el miedo amarrado al estómago y con una niña chiquita pegada a mi pecho como si fuera el único refugio que le quedaba en el mundo. Mi hija se llama Lucía. Tenía 4 meses cuando todo empezó. Era pequeña, con esos ojos que parecen demasiado grandes para un cuerpo tan frágil, y una manera de llorar que no se parecía a un berrinche sino a una súplica. Había llantos que te daban ganas de taparte los oídos. El de ella no. El de ella te obligaba a moverte, a buscar soluciones aunque no tuvieras fuerzas, a inventar milagros con las manos vacías. Vivíamos en un cuarto prestado, pegado a una oficina vieja de la Presidencia Municipal de San Miguel del Mezquite, un pueblo metido en los altos de Jalisco donde la tierra es dura y la gente también, aunque a veces lo disimulen con una sonrisa. Yo había llegado ahí huyendo de la Ciudad de México. No por valentía. Por sobrevivencia. En la ciudad, cada esquina me recordaba a Daniela, mi esposa. Cada ambulancia, cada hospital, cada farmacia me hacía sentir la misma culpa, como si el destino me estuviera señalando con el dedo. Daniela murió en un parto complicado. Lo digo así porque decirlo completo duele. Murió porque no alcanzó la sangre, porque el médico estaba rebasado, porque la vida es injusta y porque el mundo no se detiene cuando se te rompe el alma. Murió dejando a Lucía en mis brazos y dejándome a mí con una deuda enorme, un duelo que no cabía en mi pecho y una pregunta repetida que no se iba ni con el sueño ni con el cansancio. ¿Cómo se supone que un hombre solo cría a una bebé en un país donde hasta la leche parece un privilegio? Esa mañana yo iba caminando por un camino de terracería con Lucía apretada contra mí, envuelta en una cobija delgada. El sol todavía no se levantaba por completo, pero el calor ya prometía castigo. En el pueblo decían que el rancho La Nopalera, el más grande de la zona, quedaba cruzando un arroyo y subiendo un tramo donde el suelo se vuelve puro tepetate. Decían muchas cosas de ese rancho. Que ahí siempre había leche fresca. Que ahí siempre había trabajo. Que ahí mandaba una mujer sola desde que era muy joven. Y que la familia de esa mujer andaba encima como zopilotes. Yo no pensaba en chismes. Pensaba en el biberón vacío. La leche en polvo se me había terminado la noche anterior. No tenía carro, no tenía dinero suficiente para ir a la tienda grande del municipio vecino, y el transporte público pasaba cuando quería. En la madrugada, Lucía empezó a llorar de hambre con esa desesperación que te deja sin aire. La cargué, la mecía, le canté cosas que Daniela cantaba, pero la niña seguía llorando como si su cuerpecito se estuviera quedando sin fe. Fue entonces cuando vi a una mujer correr hacia mí desde el lado del rancho. Saltó una cerca de alambre como si no le importaran los alambres ni su pantalón de mezclilla. Llevaba una gorra beige y botas manchadas de lodo seco. Tenía la cara quemada por el sol, de esas caras que no se maquillan porque el viento y el polvo no perdonan. Pero lo que me hizo detenerme fue su mirada. Una mirada que no venía a curiosear. Venía a pedir algo, a rogar algo, a negociar algo con el destino. Me gritó mi nombre. Eso me asustó. En ese momento, yo todavía vivía como los animales heridos, desconfiando de cualquier ruido. Me dijo que se llamaba Mariela Castañeda y que era la dueña del rancho La Nopalera. Me lo dijo sin presumir. ¿Cómo se dice un hecho? Me miró la bebé, me miró los brazos temblorosos de cansancio y me dijo algo que todavía hoy recuerdo como si me lo hubieran tatuado, en la piel. Me dijo que yo necesitaba leche para mi hija y que ella necesitaba un esposo con urgencia. Yo no me reí. No tuve fuerzas para eso. Sentí más bien un golpe de incredulidad. Pensé que estaba loca o desesperada, y luego entendí que era ambas cosas, pero no de la manera ridícula que uno imagina. Era desesperación con motivo. Era esa clase de desesperación que te obliga a hacer propuestas imposibles. Mariela me explicó lo esencial sin mucha vuelta.
Su abuelo, don Laureano Castañeda, había muerto hacía poco. El viejo había dejado un testamento con una condición. Si Mariela no se casaba antes de que se cumpliera el plazo, el rancho pasaría a manos de sus primos. A manos de Efraín Castañeda, el mayor de los primos, un hombre conocido en el pueblo por su sonrisa de piedra y su ambición de saliva. Mariela hablaba rápido, como quien siente que el reloj le muerde los talones. Me dijo que le quedaban 18 días. Me dijo que sus primos ya tenían abogados listos y que estaban esperando cualquier tropiezo. Me dijo que nadie en el pueblo quería casarse con ella porque la mitad de los hombres le tenían miedo y la otra mitad quería el rancho, no a ella. Me dijo que yo, recién llegado, viudo, sin familia cerca, con una bebé llorando y con fama de ser trabajador, le parecía la opción más segura. Yo quería decirle que no era un objeto que se renta. Quería decirle que mi dolor no era moneda de cambio. Quería decirle que el matrimonio es algo sagrado, o al menos era sagrado para mí cuando Daniela vivía. Pero entonces Lucía lloró más fuerte, se arqueó en mis brazos, y mi instinto de padre me clavó una verdad simple. La niña tenía hambre. Yo no tenía con qué alimentarla. En ese momento, la dignidad no era lo más importante. La vida sí. Mariela también dijo algo que me desarmó. Dijo que aunque yo no aceptara la propuesta, podía ir por leche. Que los niños no tenían culpa de los problemas de los adultos. Eso me pegó justo donde más dolía. Porque Daniela siempre decía algo parecido. Siempre decía que la vida se trata de cuidar a los que no pueden defenderse. Ese día no acepté. No tenía cabeza. Solo tomé el camino al pueblo vecino con la bebé y logré comprar una lata fiada. Volvimos al cuarto, le di de comer a Lucía, y cuando la vi dormir por fin, con los labios todavía húmedos, me quedé sentado en el borde de la cama mirando la pared como si ahí estuviera escrito el destino. Esa noche no dormí. No por el llanto, porque Lucía por primera vez en 2 días se calmó. No dormí por la propuesta. Por la idea absurda de un matrimonio por papeles. Por el peso de la palabra esposo cuando yo todavía sentía que era el esposo de Daniela. Por el miedo de meter a mi hija en algo turbio. Por el miedo de perder lo poco que me quedaba si esa familia poderosa decidía aplastarnos. Al amanecer, miré a Lucía y me di cuenta de que yo ya estaba metido en algo desde el momento en que nació. La paternidad no te pregunta si estás listo. Te deja sin opción. Y yo, aunque roto, tenía una obligación que no se negociaba. Fui al rancho La Nopalera. La casa principal era blanca con detalles verdes, de esas casas que parecen sostener la historia de generaciones. Había corrales ordenados, un tanque de agua enorme, y vacas pastando como si el mundo no tuviera prisa. Me recibió un olor a café recién hecho y a tierra mojada, porque esa mañana habían regado. Mariela salió al porche como si me hubiera estado esperando desde antes de que yo tomara la decisión. No sonrió como quien gana. Sonrió como quien respira. Me mostró el rancho con una mezcla rara de orgullo y cansancio. Hablaba de la ordeña, de los costos de alimento, de las sequías, de los veterinarios, de los jornaleros que dependen de ese trabajo para mandar a sus hijos a la escuela. Yo me sorprendí. No era una mujer caprichosa. Era una mujer cargando un mundo. Me dijo que sus padres murieron cuando ella era niña y que su abuelo la crió entre vacas y cuentas. Me dijo que el mismo hombre que la educó para dirigir el rancho fue quien después decidió que una mujer sola no podía sostenerlo. Me dijo que ese testamento era una forma de control desde la tumba. Yo la escuché y pensé en Daniela, que también peleaba por ser tomada en serio en su trabajo, que también tenía que demostrar el doble para que la respetaran. La injusticia se parecía mucho aunque cambiara el escenario. Mariela me llevó a la sala donde había papeles y carpetas. Me presentó a su abogado, el licenciado Beltrán Salgado, un hombre de bigote fino y ojos cansados. Él me explicó la parte legal con palabras claras. El testamento exigía matrimonio y convivencia en la propiedad. No bastaba con casarse, había que vivir ahí, compartir rutina,
demostrar algo que se pareciera a la vida real. Los primos podían impugnar si probaban que era un fraude. En ese momento, si esta historia te está tocando aunque sea tantito, piensa en lo que harías tú con una bebé hambrienta en brazos y el mundo encima. A veces el juicio es fácil desde lejos, pero cuando la necesidad te muerde, las decisiones se vuelven otra cosa. Acepté con condiciones. Dije que no habría presión para fingir amor. Dije que Lucía era mi responsabilidad y que yo decidiría sobre ella. Dije que si cualquiera quería salir, salía sin drama. Mariela aceptó sin discutir. Me tendió la mano con una firmeza que parecía decir: no estoy buscando un salvador, estoy buscando un aliado. Nos casamos en el registro civil de un municipio cercano. Una ceremonia pequeña, casi silenciosa. No hubo fiesta grande. Hubo un pastel sencillo hecho por la cocinera del rancho, doña Remedios, y un mezcal que los trabajadores brindaron por costumbre más que por emoción. Yo me sentí impostor. Pero cuando vi a Mariela mirar a Lucía con una ternura tímida, me dio una punzada en el pecho, como si algo en mí recordara cómo se veía la esperanza. La primera noche en el rancho dormí en un cuarto aparte con mi hija. La casa era grande, pero a mí me parecía ajena, como un hotel con fantasmas. Escuché coyotes a lo lejos. Escuché el crujir de la madera. Escuché mis propios pensamientos repitiendo el nombre de Daniela. Y también escuché a Lucía respirar, como si cada respiración me diera permiso de seguir. En los días siguientes, Mariela comenzó a hacer cosas que no estaban en el contrato. Preparó un rincón para la bebé con una cuna vieja restaurada. Hizo que el veterinario del rancho revisara a Lucía por precaución porque estaba bajita de peso. Me enseñó dónde guardaban la leche fresca y cómo hervirla para mezclarla con lo poco que yo conseguía de fórmula. No me lo dijo como obligación. Me lo dijo como quien se toma en serio la vida. Yo, por mi parte, empecé a ayudar con las cuentas. No podía evitarlo. La costumbre de la contabilidad se me salía por los dedos. Descubrí que el rancho tenía potencial para vender productos con mejor margen, que estaban perdiendo dinero por intermediarios, que había fugas en gastos pequeños que sumaban grande. Mariela escuchaba. Y eso me desconcertaba. Porque yo venía de un mundo donde la gente escucha solo para responder. Ella escuchaba para entender. La calma duró poco. Una tarde llegaron dos hombres en un carro negro. Trajes limpios en un camino lleno de polvo. El contraste era un insulto. Eran enviados del abogado de Efraín. Dijeron que venían a hacer preguntas sobre la autenticidad del matrimonio. Preguntaron cosas de rutina, de casa, de gustos, de horarios, de detalles que una pareja supuestamente sabe. Yo estaba nervioso. Mariela no. Ella tomó mi brazo como si fuera natural. Respondió con calma. Cuando preguntaron por la intimidad, yo sentí que la sangre me subía a la cara. Mariela, sin titubear, dijo que yo estaba de luto y que estaban construyendo confianza. Esa respuesta, tan simple, tan humana, nos salvó de una trampa. Esa noche me quedé pensando en la rapidez con la que ella me defendió. Y también en una frase que me soltó después, cuando vio que yo estaba molesto. Me dijo que yo todavía estaba aprendiendo a estar presente. No lo dijo como insulto. Lo dijo como diagnóstico. Al día siguiente intenté observarla de verdad. Noté que tarareaba cuando revisaba a los becerros. Noté que se tocaba el cabello cuando estaba cansada. Noté que antes de dormir se aseguraba 2 veces de que el portón estuviera cerrado. Noté que a veces se quedaba mirando el horizonte como si ahí estuviera un recuerdo que no quería nombrar. Y noté algo que me movió el suelo. Lucía, cuando Mariela entraba a la habitación, dejaba de llorar más rápido. Giraba la cabecita buscando esa voz. Como si reconociera un calor. Yo no quería enamorarme. No me parecía justo. No para Daniela. No para mí. No para Mariela. Pero la vida no pide permiso. La vida solo sucede.
El problema con los enemigos es que nunca llegan cuando te sobra aire. Llegan cuando ya estás cansado. Y yo estaba cansado. Cansado de levantarme cada 3 horas para alimentar a Lucía. Cansado de fingir normalidad frente a la gente del rancho. Cansado de cargar mi duelo como un costal mojado. Efraín Castañeda llegó en persona una semana después. No lo conocía, pero lo reconocí en cuanto lo vi. Había hombres que entraban a un lugar y parecían dueños aunque no lo fueran. Efraín era así. Alto, con camisa planchada, botas caras, sonrisa ensayada. Saludó a Mariela con una familiaridad falsa, como si fueran familia unida. Luego me dio la mano apretando de más, midiendo fuerza, midiendo resistencia. Se quedó a comer. Hizo preguntas como quien platica, pero su mirada era de cazador. Preguntó cómo nos conocimos, cuánto tiempo, por qué tan rápido. Mariela tomó mi mano y dijo que la vida a veces junta a las personas cuando más lo necesitan. Yo añadí que después de perder a mi esposa pensé que no volvería a sentir paz, pero que Mariela me había dado un lugar para respirar. Lo dije sin pensarlo demasiado. Y lo peor fue que no era mentira. Era una verdad incompleta, pero era verdad. Efraín no se tragó todo. Se notaba. Sonrió, dijo que qué bonito, qué felicidades, y dejó caer una frase como quien deja caer una piedra en un pozo. Dijo que los abogados iban a revisar todo. Que el rancho era un patrimonio familiar. Que había que respetar la voluntad del abuelo. Cuando se fue, Mariela cerró la puerta con una fuerza contenida. Me dijo que iba a demandar. Lo dijo como quien ya lo sabía desde antes. El licenciado Beltrán llamó esa misma noche. Dijo que Efraín ya había presentado una impugnación. Dijo que el juez quería una audiencia pronta porque el caso estaba haciendo ruido. Dijo que necesitábamos demostrar que el matrimonio era legítimo, no solo un papel. Fue ahí donde la desesperación se volvió otra forma de miedo. Porque una cosa era sobrevivir a base de acuerdos. Otra era pararte frente a un juez y convencerlo de algo que ni tú mismo sabías nombrar. Pasamos días preparando respuestas. Construyendo una historia plausible. Practicando detalles. Mariela decía que necesitábamos una versión cercana a la verdad. Yo entendí por qué. Porque las mentiras grandes se caen, pero las verdades incompletas resisten. En esos ensayos descubrí cosas de ella y ella descubrió cosas de mí. Me preguntó por Daniela, y por primera vez conté sin ahogarme cómo era mi esposa. Dije que Daniela hacía listas para todo, que se reía cuando yo me ponía serio, que cantaba bajito cuando cocinaba aunque cocinara simple. Dije que quería una familia con calma, no con lujos. Dije que cuando murió sentí que yo también me había ido un poco con ella. Mariela escuchó sin interrumpir. Después dijo algo que me acomodó por dentro. Dijo que Daniela no era un fantasma que nos estorbaba, que era una parte de la historia. Que honrar el pasado no significa quedarse atrapado. Yo no sabía si creerlo, pero me lo guardé como quien guarda una semilla. También hubo días de rancho. Y el rancho no perdona dramas. Las vacas hay que ordeñarlas aunque estés triste. Los becerros hay que cuidarlos aunque estés en juicio. Hubo una tormenta fuerte que tumbó una parte de la cerca. Esa noche salimos con lámparas y lluvia pegándonos en la cara. Yo llevaba a Lucía pegada en un rebozo, porque la niña no se separaba de mí y yo no la soltaría ni para salvar al mundo. Mariela corría dando órdenes a los trabajadores, y yo sentí algo extraño. Sentí que yo quería protegerla a ella también, como si su peligro fuera mío. Al día siguiente, uno de los tanques de agua apareció con la tapa mal puesta. El agua olía raro. Beltrán dijo que podía ser sabotaje. En el pueblo, los rumores decían que los primos estaban presionando a los proveedores, intentando asfixiar económicamente al rancho antes del juicio para que Mariela se viera débil. Mariela apretó los dientes. Dijo que no iba a caer. Yo vi su cansancio por primera vez. La vi sentarse sola en el corral,
con la gorra en la mano, mirando el suelo. Me acerqué. No supe qué decir. Yo no era bueno con las palabras cuando se trataba de consolar. Pero me senté a su lado. Eso fue todo. Ella me dijo que había pasado la vida trabajando para demostrar que podía. Que el testamento era un golpe a su dignidad. Que no era solo el rancho. Era el mensaje. Era la idea de que sin un hombre ella no valía. Yo le dije que ella valía aunque el mundo fuera ciego. Se lo dije como un hecho. En algún momento, mientras hablábamos, Lucía empezó a llorar. Mariela la cargó, la meció, y la bebé se calmó casi de inmediato. No era magia. Era presencia. Mariela tenía eso, una presencia que no imponía, que abrazaba. Si tú que estás leyendo esto has sentido alguna vez que el mundo te exige demostrar tu valor cada día, tal vez entiendas la mirada de Mariela. Y si esta historia te está moviendo algo, cuéntame en tu mente desde qué parte del mundo la estás imaginando. Porque las heridas cambian de nombre, pero se parecen en todos lados. Llegó el día de la audiencia. El juzgado del municipio estaba lleno. No porque fuera un caso importante legalmente, sino porque a la gente le encanta ver caer a los demás. Y porque una mujer ranchera defendiendo su herencia contra primos ambiciosos era chisme perfecto. Yo veía caras conocidas de la plaza, del mercado, del camión. Algunos nos miraban con curiosidad. Otros con morbo. Pocos con solidaridad. El fiscal habló primero. Presentó testimonios de vecinos diciendo que nunca nos vieron juntos antes. Presentó registros de mi llegada al pueblo. Presentó el tiempo corto entre conocernos y casarnos. Dijo que era fraude. Dijo que era plan. Dijo que el testamento debía cumplirse. El licenciado Beltrán respondió sin gritar. Dijo que el amor no sigue calendarios. Dijo que la vida a veces acelera decisiones. Dijo que yo era viudo y padre y que Mariela era una mujer bajo amenaza. Dijo que en medio de eso, dos personas podían encontrarse y elegir cuidarse. Me llamaron a declarar. Yo respiré hondo y miré a Mariela. Vi sus ojos firmes y también un temblor pequeño en sus manos, casi imperceptible. Entendí que ella también tenía miedo. Y ese miedo, raro, me hizo sentir menos solo. Hablé. Dije que yo estaba perdido, que llegué al pueblo buscando silencio, que mi hija necesitaba leche y que Mariela fue la única que se detuvo sin pedir nada a cambio. Dije que lo que empezó como una propuesta práctica se convirtió en algo más, porque en el rancho uno no puede fingir por mucho. El trabajo te desnuda. La rutina te delata. Dije que Mariela cuidó a Lucía como si fuera suya, y que yo encontré en esa casa un orden que mi vida había perdido. El fiscal intentó arrinconarme. Preguntó si yo admitía que al inicio fue un acuerdo. Yo dije que sí, que al inicio fue un acuerdo. Pero que un acuerdo no es necesariamente mentira. Que a veces una promesa se vuelve verdad con el tiempo. Que la familia se construye con actos, no con discursos. Hubo murmullo en la sala. El juez pidió silencio. Luego le tocó a Mariela. Ella no habló como actriz. Habló como mujer cansada de tener que justificar su existencia. Dijo que vio en mi decencia. Dijo que vio a un padre protegiendo a su hija con el cuerpo. Dijo que esa clase de hombre no se encuentra fácil. Dijo que al principio necesitaba el matrimonio por la herencia, sí. Pero que con los días entendió que lo que ella sentía ya no cabía en un contrato. Dijo que Lucía se volvió importante. Dijo que la casa se volvió hogar. Y dijo algo que me dobló por dentro. Dijo que cuando me veía con la niña en brazos, cuando me veía romperme y aún así seguir, ella sentía respeto. Y que el respeto, con el tiempo, se le volvió cariño. Y que el cariño, con el tiempo, se le estaba volviendo amor, aunque le diera miedo decirlo. El juez pidió un receso. Salimos al pasillo. El aire olía a humedad y a ansiedad.
Mariela me miró. Sus ojos, por primera vez, no parecían de dueña de rancho sino de mujer pidiendo un milagro. Yo no sabía qué decir. Así que hice lo único que me nació. Le tomé la mano. No como estrategia. Como humanidad. Regresamos. El juez habló lento. Dijo que el caso mostraba una cláusula anticuada. Dijo que los testimonios en contra eran circunstanciales. Dijo que vio compromiso, convivencia, cuidado de una menor. Dijo que no podía condenar a una familia por haberse formado de manera inusual. Dijo que el matrimonio era válido y que la herencia se mantenía con Mariela. Mariela lloró. Yo la abracé. Y ese abrazo fue la primera vez que no se sintió como actuación. Afuera del juzgado, doña Remedios nos esperaba con una bolsa de pan dulce. Los trabajadores del rancho, que habían ido por su cuenta, nos rodearon como si la victoria fuera de todos. Y en cierta forma lo era. Porque si Mariela perdía, ellos también perdían trabajo. Y el pueblo se quedaba con otro patrón ambicioso que solo ve números. Efraín pasó cerca de nosotros sin felicitar. Su cara era un bloque. Y antes de subirse a su carro, dijo algo sin levantar la voz. Dijo que esto no se había acabado. Ahí entendí que la justicia legal no siempre es justicia completa. A veces la justicia provoca rabia. Y la rabia de un hombre con poder es peligrosa. La noche después del juicio fue rara. Había alivio, sí. Pero también había una tensión que se metía entre los muebles, como si la casa supiera que la paz no estaba garantizada. Mariela y yo cenamos en silencio. Lucía dormía. La lluvia había dejado el patio húmedo y el aire olía a tierra lavada, ese olor que siempre te hace creer que todo puede empezar de nuevo. En algún momento, mientras lavábamos los platos, Mariela me dijo que el contrato se había cumplido, que ya nadie podía quitarle el rancho por la vía legal. Me dijo que si yo quería irme, podía. Lo dijo sin drama, con una serenidad dolorosa, como quien se prepara para perder algo antes de que se lo quiten. Yo me quedé quieto. Porque esa pregunta, si me quería ir, me cayó como un balde de agua helada. Yo había pensado en irme muchas veces. Lo pensé por culpa. Lo pensé por miedo. Lo pensé porque creía que mi vida debía ser sacrificio eterno por Daniela. Pero en ese momento, la idea de irme me dolió diferente. Me dolió como si me arrancaran algo que ya era mío. Le dije que no sabía. Le dije que lo que yo sentía estaba hecho de cosas mezcladas. Gratitud, sí. Respeto, sí. Paz, sí. Y algo más que todavía no me atrevía a nombrar. Mariela bajó la mirada. Dijo que ella tampoco quería presionarme. Dijo que solo necesitaba honestidad. Yo miré hacia el cuarto donde dormía mi hija. Pensé en el biberón, en las noches interminables, en el rancho, en la manera en que Lucía buscaba a Mariela con los ojos. Pensé en mí mismo. En cómo por primera vez en meses me había reído un poco. En cómo la culpa me pesaba menos cuando Mariela me hablaba sin lástima. Le dije la verdad más simple que pude. Le dije que yo no quería que Lucía creciera viendo a su padre derrotado. Le dije que yo quería un hogar de verdad. No un refugio temporal. Le dije que no sabía si era amor, pero sí sabía que era un comienzo. Mariela levantó la cara y por un segundo, vi a la niña que debió ser antes de volverse la mujer que sostenía el rancho. Tenía miedo. Pero también tenía esperanza. Esa noche no hubo beso de película ni promesa exagerada. Hubo una decisión chiquita. Mariela me dijo que al día siguiente me ayudaría a visitar la tumba de Daniela en el panteón del pueblo vecino, porque yo nunca había podido ir. Yo acepté. Y eso, más que cualquier discurso, fue un paso real. Porque no se puede construir futuro si el pasado sigue siendo un cuarto cerrado con llave. Fuimos al panteón con Lucía en brazos. El cielo estaba nublado. El camino olía a pasto mojado.
Frente a la cruz de Daniela, yo sentí que se me apretaba la garganta. No lloré de golpe. Me quedé mudo. Mariela se quedó a unos pasos, respetando mi espacio. No intentó reemplazar. No intentó competir. Solo estuvo. Le hablé a Daniela en voz baja, sin frases perfectas. Le dije que la extrañaba. Le dije que me perdonara por estar cansado. Le dije que Lucía estaba viva, que estaba creciendo, que yo estaba intentando. Y le dije que yo había encontrado gente buena en un lugar que no esperaba. Que una mujer llamada Mariela nos había dado leche, techo, tiempo. Que yo no sabía qué significaba eso todavía, pero que no quería huir como siempre. Cuando salimos, Mariela me preguntó si me sentía traidor. Yo pensé un rato y le dije que me sentía humano. Y que quizá Daniela, si pudiera, solo querría que nuestra hija estuviera bien. La amenaza de Efraín no tardó en mostrar los dientes. 2 semanas después, un incendio empezó en una zona de pastizales cerca del corral. No fue un accidente típico. El viento estaba raro, sí, pero alguien había dejado combustible. Los trabajadores corrieron con cubetas y con mangueras. Mariela dio órdenes. Yo corrí con Lucía atada al pecho, buscando a Doña Remedios para que se refugiara con la niña en un lugar seguro. El fuego avanzaba como animal hambriento. El humo quemaba los ojos. Las vacas se alteraron. Los becerros bramaban. La gente gritaba. Yo sentí la adrenalina subir como si mi cuerpo supiera que ese era un punto de no retorno. Mariela se metió entre el humo con una valentía que daba miedo. Quería salvar a los animales y también quería salvar el trabajo de años. Yo la vi y me di cuenta de algo que no me había permitido pensar. Yo la amaba, aunque todavía no lo dijera con palabras grandes. La amaba porque no huía. Porque peleaba. Porque cuidaba. Corrí hacia ella. Le jalé del brazo cuando una rama ardiendo cayó cerca. La aparté. No fue heroísmo. Fue instinto. El mismo instinto que me hacía proteger a mi hija. Logramos controlar el fuego antes de que llegara a la casa. El daño fue serio pero no total. Perdimos parte de la cerca, un cobertizo viejo y algunas pacas de alimento. No perdimos vidas. Eso fue lo importante. Esa noche llegó la policía rural. Preguntaron. Tomaron nota. Dijeron que investigarían. En el pueblo, todos sabían quién tenía interés en asustar a Mariela. Pero probarlo era otra cosa. El licenciado Beltrán sugirió denunciar formalmente y buscar medidas de protección. Mariela dijo que lo haría. Pero también dijo algo que me dejó helado. Dijo que Efraín no se iba a detener solo porque perdió en el juzgado. Dijo que esa clase de hombres no tolera ser derrotada por una mujer. Yo me quedé mirando a Lucía dormir. Pensé en que la pobreza no solo es falta de dinero. Es falta de opciones. Y la injusticia no solo es legal. Es la violencia silenciosa que te obliga a vivir con miedo. Pensé en mi hija creciendo en medio de eso. Y la idea me encendió algo en el pecho. Una furia limpia. Una determinación nueva. Propuse algo. Propuse que el rancho se volviera más fuerte, no solo económicamente. Socialmente. Que Mariela dejara de pelear sola. Que se aliara con otras familias, con el pueblo, con los trabajadores. Porque cuando la comunidad se une, al poderoso le cuesta más aplastar. Mariela me miró como si nadie le hubiera hablado así antes. Como si siempre hubiera cargado sola por orgullo o por obligación. Y de pronto, por primera vez, supe que mi lugar ahí no era de invitado. Era de compañero. Empezamos a hacer cambios. Organizamos las cuentas. Hicimos un plan para vender leche y queso fresco directo a negocios pequeños, sin intermediarios. Hicimos acuerdos con una cooperativa de mujeres en el municipio cercano que ya fabricaban quesos artesanales.
Las invitamos al rancho para que enseñaran y para que, a cambio, nosotros les compráramos parte de su producción. Mariela se emocionó con la idea. Porque no era solo crecer. Era compartir. Doña Remedios decía que en el rancho se estaba respirando diferente. Los trabajadores también lo notaban. Juan Bautista, el caporal, un hombre duro como la tierra, me dijo una tarde que yo tenía mano para ordenar el caos. Yo le respondí que Mariela tenía mano para sostener lo que se rompe. Y que juntos quizá podían lograr justicia sin violencia. Efraín no desapareció. Mandó gente a comprar a proveedores. Difundió rumores de que yo era un oportunista. De que Mariela se había casado por desesperación. De que Lucía ni siquiera era mi hija. Había gente que creía cualquier cosa con tal de sentirse superior. Pero también pasó algo que no esperaba. La gente buena empezó a hablar. La señora del mercado dijo que me había visto cargar a Lucía en noches frías. El chofer de la combi contó que una vez me llevó sin cobrar porque me vio desesperado por conseguir medicina. La enfermera del centro de salud dijo que Mariela había donado leche para un niño desnutrido del pueblo. Esas cosas, pequeñas, construyen reputación más fuerte que los chismes. Una tarde, cuando ya parecía que el rancho estaba recuperando estabilidad, Efraín apareció otra vez. Esta vez no trajo abogados. Trajo amenazas disfrazadas de consejo. Dijo que era mejor que yo me fuera, que él podía hacerme la vida difícil. Dijo que Mariela no sabía con quién se metía. Yo lo miré y sentí un miedo viejo, el miedo de la ciudad, el miedo de sentirse pequeño. Pero también sentí algo nuevo. Yo ya no era el hombre que llegó cargando una bebé y una culpa. Yo era un padre con raíz. Y un padre con raíz se vuelve peligroso para quienes abusan. Le dije que el rancho ya no estaba solo. Que el pueblo estaba mirando. Que la justicia ya había hablado. Que si quería pelear, ahora tendría que pelear contra más de 2 personas. Efraín se rió con desprecio, pero en sus ojos vi un destello. No era miedo. Era cálculo. Como quien se da cuenta de que la presa ya no está aislada. Esa noche, Mariela me preguntó si yo quería quedarme de verdad. Yo le respondí que sí. Sin discurso. Sin condición. Sí. Y entonces pasó algo que no se planea. Mariela se acercó y me abrazó. Un abrazo largo, de esos que curan y duelen al mismo tiempo. Y en ese abrazo sentí que mi duelo se acomodaba diferente. No desaparecía. Pero dejaba de mandar. No hubo palabras perfectas. No hubo promesas imposibles. Solo una verdad simple: yo quería construir una familia con ella. Una familia que incluyera a Daniela en la memoria sin que eso destruyera el presente. Una familia donde Lucía creciera sin hambre y sin miedo. Poco a poco, la casa cambió. Los desayunos dejaron de ser silenciosos. La risa de Lucía se volvió más frecuente. Mariela empezó a permitirse descansar un poco. Yo empecé a permitirme soñar. La justicia no fue un final mágico. Fue un proceso. Hubo denuncias, hubo inspecciones, hubo reuniones con autoridades. Efraín siguió buscando grietas, pero cada vez encontraba más resistencia. La cooperativa de mujeres creció. Los trabajadores se organizaron mejor. El rancho empezó a vender productos con su propio nombre. Y lo más importante, el rancho empezó a ser un hogar donde la gente no tenía que agachar la cabeza. Tiempo después, cuando Lucía ya caminaba tambaleándose y decía palabras sueltas, un día me miró y señaló a Mariela. Dijo una palabra que no voy a escribir como diálogo, porque aquí no usamos esas marcas, pero la palabra fue clara. Le dijo mamá. Yo miré a Mariela. Ella se tapó la boca, llorando en silencio. Yo sentí que el pecho se me abría. No por reemplazar a Daniela, sino por sumar amor donde antes solo había pérdida. Si esta historia te hizo sentir algo,
Aunque sea un nudo en la garganta, no te lo guardes. Hay historias que se parecen a las nuestras más de lo que imaginamos. Y compartirlas a veces es una forma de hacer justicia. Al final, entendí algo. Lo que empezó como una transacción por necesidad se convirtió en una elección diaria. Y la elección diaria es la única que de verdad vale. No sé si el universo conspira. Pero sí sé que cuando un hombre necesita leche para su hija y una mujer necesita salvar lo que construyó con su vida, a veces la vida los empuja al mismo camino para que se rescaten sin darse cuenta. Y eso, aunque suene improbable, también es México. También es el campo. También es la gente que se levanta con polvo en la cara y dignidad en la espalda.